De la mano de Fede Cardone, porque se va a brindar en la nave Uncuyo el taller de cine titulado El cine, modos de uso. Buenos días, Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas Bien. gracias por el llamado. No, Hola, bien, Fede. muchas gracias a vos por este tiempo y para hablar sobre este taller que va a comenzar prontito nada más, ahora en abril, modos de uso, el cine, modos de uso. ¿De qué va todo esto? A ver, sí, empezamos ahora el lunes que viene en la nave los días, lunes a las 8:30 de la noche. Y bueno, el título del curso tiene que ver con un libro muy lindo de un escritor francés que ya falleció, que se llama Georges Perec, que se llama La vida, modos de uso. Y él lo que hacía era todas las cosas que vivía en la vida cotidiana las aplicaba en su propia escritura. Entonces, lo que a nosotros se me había ocurrido como pensar un poco en cómo poder aplicar las cosas que aparecen en alguna película a lo que cada uno de nosotros está haciendo, escribiendo, o un corto, o un cuento, o una canción, o algo. Igualmente no necesariamente, hay gente que tiene ganas de escribir o que está haciendo cosas y hay gente que simplemente le interesa tomar el curso para ver y pensar sobre las películas, que es lo que en otros cursos también hemos venido haciendo, como analizando películas, y eso ayuda mucho también a ver las películas que uno va a ver normalmente al cine, digamos. O sea, cuando uno se pone a analizar una película, entonces ya como que toma cierto ejercicio y dice, ok, mirá si esto lo aplico a lo que estoy viendo, y no se trata de entender más o menos una película, se trata por ahí más de disfrutarla más, digamos. Bien. No es como yo sé de cine, entonces sé qué es lo que quiso decir el director con esta toma, sino, no, es como cómo puedo hacer para disfrutar más de una película y captar más cosas que a lo mejor en una primera vista se pasan por alto. Claro, Fede, ¿cómo andas? Daniel te saluda. Daniel, ¿qué tal? Bien, estaba pensando, qué bueno está el horario primero del taller. Por 20:30, ¿de cuántos talleres, cursos y capacitaciones nos habremos perdido? Y se habrá perdido cualquier persona cuando dice, pero a las 5 de la tarde, ¿viste? Sabrá trabajo. Corta todo. Me corta Claro. todo. Primero, eso, el horario es un golazo. Y segundo, preguntarte por si uno al investigar sobre los modos de uso del cine puede seguir disfrutando el cine como cualquier como público. Porque a veces por ahí está el temor en uno, supongo que en muchos también. No sé, viste, los que estudian literatura, un literario o un docente de literatura, le empieza a costar mucho leer un libro por placer porque empieza a analizarlo. O está bien que hagamos eso y aprendamos a analizar las películas y decir, bueno, como decías recién, ¿por qué hizo esta toma? ¿O qué me quiere decir el director acá? Claro, mira, justamente ahí la idea es correrse un poco de la idea de tratar de interpretar algo y tratar de analizarlo como una cosa dura, digamos, ¿no? Sino, por ejemplo, algo muy elemental, por ejemplo, el tema del sonido. No estamos muy acostumbrados a percibir el tema del sonido como se usa en una película. O sea, nosotros vemos, bueno, o el diálogo, o la música, o algún efecto especial, pero en realidad el sonido hay muchas películas que tienen una complejidad y una belleza en el armado de la banda sonora que nosotros, si nadie nos los dice antes, como que pasa de largo. Pero después cuando uno lo piensa dice, mirá vos, este ruidito cómo tiene que ver con tal cosa, o cómo me conecta con tal cosa. Claro, o lo lees después. Me ha pasado muchas veces de leer después. Reseñas. Sí, se me viene Interestelar a la cabeza, pero no sé, Fede, si te gusta. Excelente, me encantó. Pero sí. después de ver Interestelar, y nada, quedé fascinado por el tema, el contenido, lo demás, pero después empezás a leer cuestiones como, por ejemplo, el efecto de sonido creo que es un relojito, cuando los chabones, perdón, no soy muy exacto con los datos, pero cuando los chabones están en otro planeta, dice, viejo, nos demoramos 1 minuto acá, son como 5 años en la Tierra. Y hay un reloj que va marcando, y va marcando exactamente el tiempo que están perdiendo ellos. Digo, yo me di cuenta después, y el análisis me ayudó, una nota periodística, qué sé yo.
Totalmente, digo, ahí sí tiene que ver esto también con el análisis, o sea, entender algunas cosas muchas veces, en vez de matarlas o de quitarle vuelo, muchas veces lo que hace es darle más vuelo todavía, Claro. y es como agregarle cosas que en una primera mirada o escuchada uno no lo captó. Digo, esto que decís vos de esta película, también sucede, no sé, cuando uno escucha un disco y después lo escucha a el autor del disco, y te empieza a hablar de ese disco y decís, ok, tengo ganas de escucharlo de nuevo, digamos, Claro. o sea, todo lo contrario, en vez de ser una mirada que clausura, es una mirada que abre, y después ese ejercicio lo tiene ya como más automatizado para ver otras películas, pero también está bueno, y creo que sirve también para la propia escritura, para lo que uno tiene ganas de hacer o producir, insisto, que puede ser un corto, puede ser desde una pintura, porque también vamos a trabajar con pinturas, con arquitectura, y vamos a ver de qué manera podemos cruzarnos de un punto al otro, incluso con ideas y pensamientos filosóficos, porque una narración en realidad es cualquier cosa. Una narración es un edificio, y es una película, y es un cuento, y es una canción. Y acá lo que vamos a hablar es de narrativa. Entonces la verdad que se puede aplicar a cualquier cosa, y entender cómo hay cosas que están relacionadas y que en principio pareciera que no. Yo me acuerdo una vez que fui a escuchar una charla que dio un director que se llama Jim Jarmusch, que es un director norteamericano y qué sé yo, que a mí me gusta mucho, y estaba en un Bafisi. Y bueno, y el tipo le preguntaban, estaba presentando una película, y al tipo le preguntaban, bueno, ¿de dónde sacó esta idea? ¿Con qué otra película la podría relacionar? Y que esto y que lo otro. Dice, no, esta película, que es una película sobre samuráis y qué sé yo, dice, con lo que yo trabajé es con dos cosas. Una es con una música de rap, que en principio no tenía nada que ver con la propuesta que se veía a primera vista de la película, y otra cosa con el diseño, y no me acuerdo ahora qué auto, dice, con el diseño de un auto. Ajá. Entonces, él podía llevar, digamos, o sea, el diseño de un auto y aplicarlo a una película. Rarísimo, pero espectacular. Yo quiero ser como Jim Jarmusch, digamos, o sea, imagínate, tener esa capacidad de saltar de una cosa a la otra y poder conectar cosas que no están tan conectadas. Tremendo. Entonces, la verdad que me parece que eso es un gran método de laburo y insisto, y de poder conectar cosas, que finalmente de eso se trata. Total. Fede, y te pregunto también como sos docente, sos formador, tallerista en este caso, y espectador también, 3 tips o 3 cosas que se tienen que tener o cumplir para apreciar y disfrutar una película o una serie. Ahora ya las tengo. Bueno, a ver, esto que te decía, me parece que el tema del sonido es como fundamental. Sí. El tema del sonido es... no sé, cuando han venido otros directores y cuentan que el cine es mitad sonido, mitad imagen, a nosotros esa mitad del sonido se nos está yendo un montón, porque estamos prestándole atención a la imagen y lo otro como que se pierde. Uh-huh. Y yo creo que es una sensibilidad que se tiene que ejercitar, porque la verdad es que las películas cuentan por los dos lados. Entonces la verdad que eso me parece que está muy bien. Otra cosa que a mí me gusta mucho y que creo que funciona, y yo la disfruto mucho cuando puedo detectarla y también aplicarla, es manejar el tema de las estructuras. O sea, entender que hay estructuras dramáticas, que hay una estructura que está bueno ver cómo funciona, que cómo esta parte se conecta con esta parte y cómo lleva a que finalmente termine siendo de tal manera. ¿Por qué el final de algo tiene ese nivel dramático? ¿Cómo está construido ese final, digamos? O sea, ese pico máximo de tensión o de desenlace de una historia. ¿Cómo nos llevó hasta ese lugar? ¿Cómo una toma que en principio uno no entiende por qué es muy larga o muy corta, o la actuación es de tal manera o de tal otra,
cómo eso no es algo que es en sí mismo, sino que está relacionado con otra cosa. Entonces, es muy interesante pensarlo siempre como una película puesta como en una línea, digamos, ¿no? En una línea de una sucesión de cosas, nunca pensarlo algo en sí mismo. Y yo creo que esas dos cosas que en principio no son tan detectables, o sea, uno no está tan acostumbrado a verlos, cuando las ve, son muy disfrutables y vuelvo sobre lo mismo, y aplicables, porque muchas veces a lo mejor uno ve una estructura, puede ser también en una canción también. No sé, la otra vez, por ejemplo, hay un podcast que a mí me gustaría, que seguramente lo vamos a ver, que analiza las canciones de Charly García. Entonces, Seba Furman. El de Furman, exacto. Es hermoso, porque lo que te dice es un procedimiento bastante parecido, ¿no? Entonces es como pone un tema de Charly García y lo relaciona con, no sé, con un tema de Bach, o te dice, mirá cómo se repite tal cosa. Y no es porque repite tal cosa, porque lo que quiere decir es tal cosa, que ponele que también puede existir esa posibilidad de análisis o de aproximación. Pero en realidad lo que te hace sentir es como que te pone al lado de Charly García y estás al lado y viste cómo lo componía. Y en general las canciones y mismo las películas, los cuentos y todo eso, la base no es la base de la construcción no es racional, no es que es nada, es como una fórmula que están aplicando fríamente, sino que hay un componente irracional y de emoción y qué sé yo, que se trata de ordenar, y uno está bueno como sentirse al lado de ese proceso. Claro. Me parece que es súper disfrutable. Imagínate eso, estar al lado de Charly García mientras componía Los Dinosaurios. Digo, bueno, claro, o ponerse, por ahí Fede, me voy a la canción Sin Fin, se llama el podcast, búsquenlo si no lo han escuchado antes. Me parecía muy loco, recién cuando hablas decía medio, un poco que la mitad de toda la cuestión fascinante que tiene el cine la perdemos porque no le estamos prestando atención a los sonidos. Muy loco en una época, en un momento en donde, lejos de ser una moda, el podcast es una tendencia y tiene su nicho y su público, en donde ponemos prioridad al sonido. Nosotros estamos escuchando lo que ocurre y te harás o no las imágenes mentales. Es muy loco que cuando pasamos eso a lo audiovisual, como que la imagen toma una jerarquía y una importancia que deja medio en el costadito algo que es fundamental para la obra. Totalmente, sí. Ni hablar, por ejemplo, cuando uno ve una película en una computadora y la escucha con ese parlantito, claro, que dan ganas de matarse. Entonces, por ahí la imagen está muy bien porque un monitor tiene como mucha definición y se ven muy bien y funcionan, pero el parlante es una bestialidad. O sea, perdés prácticamente todo. Entonces por ahí está bueno, digo, ya ese ejercicio de ver una película, si uno la quiere ver en una computadora, porque la vida es así, digamos, o sea, o en un teléfono, pero bueno, ponerse unos auriculares, a ver qué pasa, y verdaderamente la película cambia. Claro, y uno entra en otra, en otro plan, incluso hasta logra como más concentración, porque está como más, viste, como más los sonidos que están alrededor no te invaden tanto y no son una invitación a la distracción. Entonces, ya eso me parece que es un montón. Claro, pensarlo más como una experiencia, porque al fin y al cabo son, digamos, los artistas, los técnicos, todos están en pos de que vos sientas algo. Por eso por ahí decía, bueno, también es la técnica al servicio de la emoción. Pasan la música en el cine. Me gustaría preguntarte, recién hablabas de las estructuras y tu manera de relacionar el cine con la vida y los modos de uso en la vida. Me gustaría preguntarte, vos cómo estás pensando hoy en día y cómo se reflexiona, así como ocurre en la música, está ocurriendo en el cine, el tema de las escenas y de la velocidad con la cual estamos consumiendo los contenidos audiovisuales. ¿Y qué es lo que el público está pidiendo? ¿No? Digo, hace un tiempito atrás veía, no sé qué director era, pero le retaba a los técnicos, decía, ¿por qué quieren cortar la escena? ¿Por qué todas escenas rápidas ahora? Digo, ¿estás pensando en eso? ¿Te has puesto a pensar en decir, bueno, hay generaciones que también están consumiendo una cantidad y velocidad de fotogramas
en un espacio muy reducido de tiempo. Sí, eso es cierto. Evidentemente hay algo que tiene que ver con las plataformas que nos están llevando a consumir de determinada manera las cuestiones audiovisuales. Ni hablar de esta cuestión de que cuando termina un capítulo te ponen el otro capítulo para seguir viéndolo, ¿no? Y a veces uno necesita como parar un poco la pelota y dejar que, ¿no? Asimilar tanta... no sé, si hay algo que verdaderamente nos conmocionó en algún momento, tenemos que no podemos subirnos a otro tren, digamos así, apenas nos bajamos de otro. Me parece que, por un lado, es esto que vos decís, y las plataformas de alguna manera nos llevan a ver de determinada forma, pero también es cierto, viste que hay muchas de las películas que se pasan en el cine que son larguísimas. Yo, trabajo acá en el cine de la universidad y nos llama mucho la atención y también nos hace unos líos terribles a la hora de armar la programación, películas que duran 3 horas y media. Entonces es interesante también que por un lado te apuran mucho con la cuestión visual y la manera de consumir esas películas, pero también hay películas que se mueven con otros tiempos. Me parece que todo ahora es como más... que si uno tiene ganas, y en parte el curso también pasa en buena parte por ahí, de descubrir a nuevos autores y pensar que las películas que uno puede ver no son solamente las películas que uno encuentra en un shopping, sino que hay un montón de películas que están alrededor nuestro, ni hablar de películas que tienen que ver con la historia del cine y todo eso, que es espectacular, sino películas que se pasan en los festivales o que están en plataformas más específicas como Movie, que son muy sorprendentes y que no son como todas. La verdad es que pareciera que todas las películas son parecidas. Cuando uno ve las series, bueno, qué sé yo, puede tener alguna, no sé, cambiar en algunos aspectos, pero básicamente esto que justamente planteas, el ritmo y todo eso, es frenético y va a una velocidad rapidísima, pero bueno, hay otras cosas que cuentan de otro modo, y me parece que ahí es donde fuertemente queremos también, o sea, el curso se trata de eso, digamos, o sea, de ver películas que se han estrenado ahora y que han sido candidatas al Oscar, pero que perfectamente las podemos relacionar con otras películas que no... Que tienen puntos en común, pero son completamente diferentes. Mirá, puede ser la puerta de entrada, digamos, a otro tipo de cine y a ver el cine de otra manera. Totalmente. Es como el audio de canción del Spotify que te dice, te gustó esa, pero bueno, y te lleva a otras cosas que en principio no son canciones del mismo autor, sino que van por otro lado, pero en algún punto se conectan. Bien, perfecto. Fede, recordanos cómo podemos hacer para acceder a este curso, dónde podemos inscribirnos, anotarnos o comprar la entrada. Mirá, puede ser acá acercándose a la nave Uncuyo, en horario de función de las películas, que es, o sea, comprarla por boletería, que es a partir de las 18:30 todos los días, y si no también por entrada web, ahí o viendo el Instagram, o está todo publicado también en las redes de la nave Uncuyo. Bien, Fede, buenísimo. Muchísimas gracias por esta comunicación y vamos a estar comentando un poco más sobre este taller para que obviamente mucha más gente se empape en este mundillo del cine que nos encanta. Gracias por esto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Abrazote grande. En comunicación, Federico Cardone, hablando sobre este taller, el cine modos de uso, que va a comenzar este lunes y se va a extender el lunes 14, 21, 28 de abril y el lunes 5 de mayo en este horario que está buenísimo, como decía Dani, de 20:30 a 22 en la sala azul de la nave Uncuyo. Para más info podés ingresar a entradaweb.com.ar o también a las redes sociales de la nave Uncuyo, donde vas a poder encontrar toda la información para acceder a este curso que está buenísimo. Seguimos con todo lo que es Beats. Así es. Hasta las 2:30.